México. Lo que estás a punto de escuchar no es una noticia más ni otro titular para pasar de largo. Esto es de esas cosas que te aprietan el pecho, que te hacen fruncir el ceño y pensar, ¿en qué momento nos acostumbramos a vivir así? Porque mientras tú estás viendo este video, intentando informarte para protegerte, hay criminales que siguen operando como si fueran los dueños del país, y autoridades que insisten en decirnos que todo va mejor. Te lo digo directo, esto te va a dar coraje. Del bueno, del que quema. Porque no estamos hablando de un hecho aislado ni de un problema menor. Estamos hablando de crimen organizado que cruza fronteras, de policías asesinados a un ritmo alarmante y de un país donde la violencia ya no distingue entre uniformes y civiles. Y ojo con esto, si crees que esta noticia no te afecta, quédate, porque justo ahí está el error que muchos cometen. Esto no es algo que pase en otro estado o a otras personas. Esto es una señal clara de que la seguridad en México sigue tambaleándose, mientras desde el poder se repiten discursos que no se sienten en la calle. Lo que vas a escuchar hoy te va a hacer cerrar el celular de la rabia, porque mientras tú haces malabares para vivir tranquilo, otros están haciendo negocios millonarios con la violencia, y lo peor es que parecen hacerlo sin consecuencias reales. Así que no te vayas. Quédate hasta el final de este video, porque lo que viene explica por qué la inseguridad no solo no se va, sino que se transforma y se vuelve más peligrosa, y por qué, aunque nos quieran vender calma, la realidad sigue siendo otra muy distinta. Respira hondo, porque esto apenas empieza. Ahora vamos al punto que de verdad debería encenderte la sangre. Porque mientras aquí en México seguimos escuchando que la estrategia va funcionando, es Estados Unidos el que tuvo que intervenir para frenar a un cártel que opera en nuestro propio territorio. Sí, leíste bien. Un país extranjero tuvo que sancionar a un grupo criminal mexicano dedicado al robo industrial de combustible en Guanajuato, el famoso huachicol, porque aquí parece que el problema se dejó crecer hasta volverse intocable. Y esto no es cualquier cosa. No estamos hablando de ladrones improvisados ni de delitos menores. Estamos hablando de estructuras criminales complejas, que roban combustible a gran escala, mueven millones de pesos, corrompen autoridades y operan con una impunidad que asusta. Mientras tanto, a ti te dicen que no pasa nada, que son casos aislados, que ya casi se controlan. Pero aquí viene lo que de verdad te va a hacer cerrar el celular de la rabia. Al mismo tiempo que se anuncian estas sanciones internacionales, expertos revelan que ser policía en México es hasta 30 veces más peligroso que ser un civil promedio. 30 veces. No es una exageración, no es una frase para asustar, es una realidad documentada. Eso significa que el crimen organizado ya no solo se defiende, ataca directamente al Estado. Piénsalo un segundo, si los criminales se sienten con la libertad de emboscar, ejecutar y cazar policías, ¿qué mensaje están mandando? Que no le temen a la autoridad, que no sienten consecuencias, que pueden imponer su ley. Y cuando eso pasa, el problema ya no es solo de seguridad, es de control del país. Mientras tanto, desde el poder nos siguen pidiendo paciencia, comprensión y confianza. Pero la realidad es que la violencia se está profesionalizando, se está internacionalizando y se está volviendo cada vez más descarada. Y si hoy el blanco son los policías, mañana puede ser cualquiera que esté en medio. Esto no es una alarma exagerada. Esto es una advertencia. Y lo peor, es que esto apenas es el inicio del problema que estamos por enfrentar. Ahora quiero que hagas algo muy simple, pero muy incómodo. Imagínate a ti. No a un desconocido, no a la gente, no a los de otro estado. A ti. Saliendo de casa como cualquier día. Subiéndote al coche, al camión, caminando por tu colonia, tomando carretera para llegar al trabajo o regresar con tu familia. Nada extraordinario. Nada ilegal. Nada arriesgado, en teoría. Pero hoy, en México, lo normal ya no es seguro. Y eso es lo que más duele admitir. Porque cuando escuchas que un cártel es sancionado desde el extranjero o que ser policía es 30 veces más peligroso que ser civil, puede sonar lejano, hasta que conectas los puntos. Si los criminales se atreven a desafiar al Estado, si atacan a quienes portan uniforme, ¿qué queda para el ciudadano que va solo, desarmado y sin escolta? Piensa en esa llamada que nadie quiere recibir. En ese mensaje que tarda en llegar. En ese avísame cuando llegues que ya no es cariño, es miedo disfrazado de costumbre. Piensa en tus hijos, en tus padres,
en esa preocupación constante que se te instala en el pecho y no se va. Esa es la inseguridad real, no la de las cifras, la que se vive todos los días. Y aquí está el punto clave por el que tienes que quedarte hasta el final. Esto no es solo una noticia, es una advertencia. Lo que hoy pasa en Guanajuato, lo que hoy sufren los policías, lo que hoy sanciona a otro país, marca el rumbo de lo que puede tocarte mañana. Porque cuando el crimen se fortalece y la autoridad se debilita, el riesgo se reparte y siempre termina alcanzando a los mismos, a los ciudadanos de a pie. No te vayas. Lo que sigue explica cómo llegamos hasta aquí, por qué el problema se sigue agravando y quienes tienen que dar la cara cuando la seguridad del país se desmorona frente a todos. Vamos ahora hacia los hechos, a la información concreta que confirma que esto no es percepción, no es exageración y no es un invento mediático. Hoy se dio a conocer que Estados Unidos impuso sanciones directas a una organización criminal asentada en Guanajuato, dedicada al robo industrial de combustible, el llamado huachicol. No estamos hablando de tomas clandestinas improvisadas, hablamos de una red criminal estructurada, con capacidad logística, financiera y operativa para robar, mover y vender combustible a gran escala. Estas sanciones no se aplican a la ligera. Son el resultado de investigaciones largas que detectan lavado de dinero, corrupción, redes de protección y operaciones transnacionales. Es decir, el crimen organizado en México ya no solo dispara armas, maneja negocios millonarios, afecta infraestructura estratégica y pone en riesgo la economía y la seguridad nacional. Y cuando tiene que venir un país extranjero a congelar cuentas y señalar responsables, algo muy serio está fallando en casa. Pero esto no ocurre en el vacío. Al mismo tiempo, especialistas en seguridad revelaron que los policías en México enfrentan un nivel de riesgo brutal, hasta 30 veces mayor que el de un civil promedio. Esto se debe a emboscadas, ataques directos y ejecuciones planeadas por grupos criminales que ya no temen enfrentarse a la autoridad. El mensaje es claro, el crimen se siente fuerte, confiado y sin freno. Y aquí está lo más alarmante. Cuando los policías son atacados sistemáticamente, la capacidad del Estado para proteger al ciudadano se debilita. Porque un policía que sale a trabajar sabiendo que puede no regresar, trabaja con miedo. Y un país donde la autoridad trabaja con miedo, es un país donde el crimen avanza. Estos hechos, puestos uno junto al otro, pintan un panorama inquietante: crimen organizado fortalecido, presión internacional y una seguridad pública que no logra contener la violencia como debería. Y esto, nos guste o no, ya está impactando la vida diaria de millones de mexicanos. Aquí es donde muchos se equivocan, y donde el discurso oficial intenta tranquilizarte con una frase peligrosa: fue un hecho aislado. Porque no lo fue, y tampoco lo es lo que está pasando hoy. Lo que vemos en Guanajuato, lo que sufre la policía, y lo que ya tuvo que sancionar Estados Unidos forma parte de un patrón que se repite una y otra vez en todo el país. El huachicol no nació ayer. Las emboscadas a policías no empezaron esta semana. La infiltración del crimen en la economía, en las carreteras, en las comunidades, lleva años creciendo mientras se le responde con parches, discursos y estadísticas acomodadas. Y cuando los problemas se tratan como episodios aislados, lo único que se logra es permitir que se normalicen. Pregúntate algo muy simple: ¿por qué ya no nos sorprende escuchar que mataron a un policía? ¿Por qué ya no causa el mismo impacto saber que un grupo criminal controla una región? La respuesta es incómoda, porque nos han acostumbrado. Nos han empujado a vivir con miedo como si fuera parte del paisaje, como si fuera el precio inevitable de vivir en México. Pero la violencia no es un fenómeno natural. No es lluvia, no es calor, no es destino. Es el resultado de decisiones políticas, de estrategias que no funcionan, de instituciones debilitadas y de criminales que aprendieron que pueden avanzar sin consecuencias reales. Cuando el crimen ve que puede robar combustible a gran escala, desafiar policías y sobrevivir años sin castigo, aprende una lección peligrosa: seguir adelante. Y este patrón no se queda en Guanajuato. Hoy es ahí, ayer fue en otro estado, mañana será en uno distinto. Porque cuando no se corta de raíz, la violencia se mueve, se adapta y se replica. Eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que debería encender todas las alarmas. Lo que viene ahora es entender quién termina pagando este patrón, porque no son los criminales ni los políticos que hablan desde el micrófono, es la gente común. Y mientras todo esto pasa, las sanciones, los discursos,
las cifras, las conferencias. ¿Sabes quién paga realmente el precio? No son los criminales que siguen operando, ni los funcionarios que viven escoltados. Paga la gente común. El ciudadano que se despierta temprano, que trabaja, que cuida a su familia y que solo quiere algo básico: vivir sin miedo. Aquí la inseguridad deja de ser concepto y se vuelve rutina. Rutina es cambiar de camino por si acaso. Rutina es mandar ubicación en tiempo real. Rutina es cerrar el negocio más temprano. Rutina es decirle a los hijos que no salgan. Rutina es vivir con el estómago encogido cuando alguien se tarda en llegar. Eso no es normal, pero ya se volvió cotidiano. Cuando el crimen se fortalece y la autoridad se debilita, la vida diaria se encoge. La gente deja de viajar, deja de invertir, deja de salir. Los comercios bajan cortinas, las calles se vacían y el silencio se vuelve sospechoso. Y en ese silencio, el miedo se instala sin pedir permiso. No hace falta que haya balacera todos los días, basta con saber que puede pasar en cualquier momento. Y aquí está lo más injusto: el ciudadano no tiene opción. No puede pausar su vida hasta que el gobierno resuelva. Tiene que salir, tiene que trabajar, tiene que moverse en un país donde el riesgo ya no es excepción. Y mientras tanto, escucha a los de arriba pedir paciencia, tiempo y comprensión. Como si el miedo pudiera esperar. Este es el verdadero costo de la inseguridad: vivir a la defensiva, vivir con la sensación constante de que algo puede salir mal. No es solo violencia física, es desgaste emocional, estrés, desconfianza. Es un país entero aprendiendo a sobrevivir cuando debería estar viviendo. Y cuando entiendes esto, queda claro que el problema no es ajeno ni lejano. Es personal. Y por eso, lo que sigue es señalar directamente a quienes tienen la responsabilidad de cambiar esta realidad, y no lo están haciendo. Y ahora sí, hablemos claro. Porque cuando la inseguridad llega a este punto, ya no alcanza con culpar al pasado ni comprometer futuros. Hoy, quien tiene el mando y la responsabilidad tiene nombre y apellido, y no se vale hacerse el sorprendido. Claudia Sheinbaum Pardo y su equipo de seguridad siguen insistiendo en que la estrategia funciona, pero la realidad en las calles les está desmintiendo todos los días. Mientras desde el poder se repiten cifras, gráficas y frases cuidadosamente elegidas, el crimen se mueve con libertad, roba combustible a escala industrial, desafía a la autoridad y convierte a los policías en blancos prioritarios. ¿De verdad quieren que creamos que todo va bien cuando ser policía es 30 veces más peligroso que ser civil? ¿Cuándo tiene que venir otro país a sancionar a cárteles que operan aquí porque aquí no se les toca? Aquí no se trata de colores ni de partidos. Se trata de resultados. Y cuando los resultados no se sienten en la vida diaria, el discurso se vuelve ruido. Porque el ciudadano no vive de conferencias ni de boletines, vive de llegar a casa sano y salvo. Vive de poder trabajar sin miedo. Vive de sentir que alguien está al mando de verdad. Lo más preocupante es la desconexión. Desde arriba se habla de avances, mientras abajo se vive con miedo. Desde arriba se pide confianza, mientras abajo se ajustan rutas, horarios y hábitos para sobrevivir. Esa distancia entre el poder y la realidad es peligrosa, porque erosiona la confianza y normaliza el abandono. Y ojo, señalar esto no es exagerar ni desear el caos. Al contrario, es exigir lo mínimo. Exigir que quien gobierna asuma la gravedad del momento y deje de maquillar una crisis que ya es evidente. Porque cuando el poder se acostumbra a explicar la violencia en lugar de frenarla, el mensaje que manda es devastador: arréglate como puedas. Y un país no puede sostenerse mucho tiempo bajo esa lógica. Por eso, lo que viene ahora es mirar hacia adelante y entender qué pasa si esta inercia continúa, y por qué el riesgo no hace más que crecer. Y si alguien todavía piensa que todo esto es exageración, que los medios inflan o que la cosa no está tan mal, entonces hay que ver lo que está pasando fuera de México. Porque cuando otros países empiezan a levantar banderas rojas, ya no estamos hablando de percepción interna, estamos hablando de reputación internacional y riesgo real. Hoy, gobiernos extranjeros han emitido alertas de viaje advirtiendo a sus ciudadanos sobre los niveles de violencia, crimen organizado y riesgos de seguridad en varias regiones del país. No es un aviso menor. No es turismo precavido. Es una advertencia clara. Hay zonas donde el Estado no garantiza seguridad básica. Y eso,
para cualquier nación, es gravísimo. Esto tiene consecuencias que van mucho más allá del orgullo nacional. Impacta el turismo, la inversión, el empleo y la economía local. Hoteles vacíos, negocios que no abren, proyectos que se cancelan antes de empezar. Pero, sobre todo, manda un mensaje durísimo. México es visto como un país donde el riesgo es parte del viaje. Y eso debería dolernos a todos. Lo más inquietante es que estas alertas no salen de la nada. Se basan en datos, en reportes, en patrones de violencia que se repiten. Se basan en bloqueos, enfrentamientos, ataques a policías, control territorial del crimen. Exactamente lo que aquí muchos prefieren llamar incidentes. Afuera no los llaman así. Afuera los llaman riesgos. Y mientras tanto, desde el poder se intenta minimizar, se dice que no pasa nada, que es normal. Pero cuando un extranjero tiene más advertencias para viajar por México que un mexicano para moverse dentro de su propio país, algo está profundamente mal. Esta es la consecuencia de años de violencia normalizada, perder credibilidad, perder confianza y perder tranquilidad. Y lo más peligroso es que, si no se corrige el rumbo, estas alertas no van a desaparecer, van a multiplicarse. Y entonces la pregunta ya no es si esto afecta tu vida, sino qué tan pronto. Llegados a este punto, hay que decirlo sin rodeos, si esto sigue así, lo peor todavía no llega. Porque la violencia no se queda quieta, no se congela, no se cansa. Aprende, se adapta y avanza. Cuando un cártel es sancionado y no desmantelado, se reorganiza. Cuando la autoridad es atacada y no respaldada con fuerza real, se repliega. Y cuando el Estado titubea, el crimen ocupa el espacio. Lo que estamos viendo hoy es una antesala peligrosa. Hoy es el robo de combustible a escala industrial, mañana puede ser el control de más rutas, de más economías locales, de más comunidades. Hoy son policías emboscados, mañana puede ser personal de emergencia, transportistas, comerciantes. Porque cuando el crimen se siente intocable, amplía su lista de objetivos. Y aquí viene el miedo inteligente, el que no paraliza pero sí despierta, la violencia no avisa. No manda notificación. No respeta horarios. Puede cruzarse contigo en una carretera, en una gasolinera, en una calle que siempre fue tranquila. Y mientras más se normaliza, más fácil es que nos agarre desprevenidos. Este escenario no es inevitable, pero sí es probable si se sigue negando la gravedad del problema. Si se sigue apostando a discursos en lugar de decisiones firmes. Si se sigue tratando la inseguridad como una molestia política y no como la crisis nacional que es. Porque cuando se pierde el control de la seguridad, todo lo demás se tambalea. Por eso este momento es clave. No para entrar en pánico, sino para entender que la pasividad tiene consecuencias. Que mirar hacia otro lado no protege. Que callar no da seguridad. Y que exigir resultados no es exagerar, es sobrevivir. Y justo por eso, el último acto no es solo un cierre. Es una reflexión necesaria. Una toma de postura. Porque todavía hay una pregunta que responder. ¿Qué México queremos aceptar y cuál estamos dispuestos a defender? Después de escuchar todo esto, hay una verdad que ya no se puede esconder ni maquillar. México no merece vivir con miedo. No merece carreteras tomadas, policías cayendo, economías criminales creciendo ni ciudadanos adaptándose a la violencia como si fuera parte del clima. No merecemos vivir revisando noticias antes de salir, ni despidiéndonos como si fuera la última vez. La seguridad no es un favor. Es una obligación del Estado. Y cuando esa obligación no se cumple, no basta con discursos, gráficos o conferencias. Se necesitan decisiones firmes, estrategias que funcionen y, sobre todo, resultados que se sientan en la vida diaria. Porque la tranquilidad no se mide en boletines, se mide en regresar a casa sin miedo. Hoy el país está en un punto crítico. Un punto donde normalizar la violencia nos sale carísimo. Donde callar solo beneficia al crimen. Donde mirar hacia otro lado no protege a nadie. Y donde exigir seguridad no es exagerar, es defender lo básico, la vida, la familia, el futuro. Aquí, en Alerta Nacional MX, no venimos a endulzar la realidad ni a repetir la narrativa del poder. Venimos a decir las cosas como son, a incomodar cuando haga falta y a darle voz a quienes solo quieren vivir seguros en su propio país.
Porque este canal no es de partidos, es de ciudadanos. No es de discursos, es de realidades. Si tú también estás harto de vivir con miedo, si tú también quieres un México donde salir de casa no sea un riesgo, este espacio es para ti. Suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna noticia importante. Comparte este video con tu familia y tus amigos. Comenta qué está pasando en tu estado y qué es lo que más te preocupa. Porque un México más seguro no se construye con silencio. Se construye informando, exigiendo y no soltando el tema. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y no bajes la guardia.